Y vamos a seguir abordando la polémica que se generó este fin de semana por los dichos de la ministra Ángela Vivanco en relación al exceso de las ISAPRES y cómo estos serían devueltos. Vamos a conversar de este tema con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Bienvenido, ministro. ¿Qué tal, ministro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Bueno, ministro, ha generado amplias repercusiones por los alcances que puede tener lo planteado por la ministra vocera Ángela Vivanco en esta entrevista con el diario La Tercera. ¿Le sorprendió lo que planteó la ministra? Me llamó la atención, sí, en el contexto del contenido y redacción de la sentencia, de la manera en cómo se ha planteado el debate público en los últimos meses en relación a este tema. Pero bueno, dado el contenido de sus declaraciones, el Ejecutivo ha solicitado a la Superintendencia que solicite la aclaración en todos los aspectos que están vinculados a la sentencia, incluso las que podrían ser consideradas como obvias. Y esto es importante porque yo le diría que la principal preocupación que en mi caso tengo a propósito de esa declaración son los dos otros efectos colaterales que tiene probablemente o podría tener esto en el fondo. ¿Cuáles son? Uno es la devolución de los excedentes, pero lo segundo es que la sentencia se refiere a dos aspectos que son bien claves. Uno tiene que ver con el cobro para menores de 2 años y en segundo lugar el ajuste de todos los planes de la ISAPRE respectiva a la nueva tabla de factores, la aprobada el año 2020. Y no es lo mismo hablar en ese último caso respecto de aquellos quienes recurrieron que de todos los planes de la ISAPRE respectiva, que es el tenor literal prácticamente de la sentencia en ese sentido. O sea, usted lo que se refiere es que, dada la aclaración que hizo en la entrevista la ministra, ¿podría haberse acotado también otro de los efectos del fallo? Yo creo que es relevante evitar interpretaciones para efectos de no generar condiciones de judicialización permanente. En consecuencia, me parece que adicionalmente al tema de la devolución de los excedentes, estos dos puntos tienen que también ser aclarados en el contexto de las expresiones que formuló la ministra Vivanco ayer en su entrevista. Claro, porque uno entiende que si el efecto de ese fallo en relación a los excesos que hay que devolver es acotado solo a aquellos que demandaron, uno podría hacer esa misma interpretación o seguir esa lógica a los otros alcances que tiene el fallo de la Suprema. Efectivamente, y son dos aspectos muy delicados para el funcionamiento del sistema, además. Entonces, por lo mismo, yo ayer lo dije, lo reitero hoy, hay que ser cauto y por eso lo razonable es volver sobre la decisión de la sala para efecto de que clarifique específicamente en esta parte si es que hay alguna duda. En nuestra opinión no la hay, pero resulta conveniente aclararlo dado el contexto del debate público que se generó el día de ayer. Exacto. Ahora usted también decía, ministro, que le habían sorprendido, pero que quizás estos dichos de Ángela Vivanco se venían quizás escuchando al interior de la Corte Suprema. ¿Eso cuánto puede variar lo que se había conocido hasta ahora de manera pública, ¿no? Porque uno es lo que se esté conversando en los últimos meses al interior del máximo Tribunal de Justicia y lo otro es lo que ya hemos sabido nosotros después del fallo. Sí, miren, lo clave en esto es siempre mantener la robustez de las instituciones. Por eso el Ejecutivo lo que ha dicho es, mire, aquí lo que importa es lo que dice una decisión judicial y no una declaración de prensa. Y en segundo lugar, si existe cualquier aspecto que pareciera no ser claro, cosa que nosotros no creemos, pero que pareciera no ser claro, es conveniente que la propia tercera sala de la Corte lo clarifique. Porque yo creo que es relevante además destacar dos cosas. La primera, este es un sector que ha estado sometido a una judicialización intensa en la última década. El año 2022 fue el año de mayor cantidad de recursos de protección sobre esta materia. Tuvimos más de 600.000. Han congestionado abiertamente el sistema de los tribunales. La proporción de casos de la Corte de Apelación y la Corte Suprema en relación al resto de sus asuntos es abrumadora en el punto de vista de los asuntos de ISAPRE. Si no solo está en juego la decisión de la sentencia, la Corte lo que buscaba además era tratar de reducir las condiciones de judicialización y entonces hay que evitar que produzcamos un contraefecto, ¿no? Y es que la manera de abordar la sentencia sea con más judicialización. Y por eso, creo yo, el proyecto de ley corta adquiere también otra importancia y es tratar de dar la mayor certeza posible
para los afiliados, para el sistema de salud, también para las ISAPRES, de modo tal de que no mantengamos un sistema permanentemente judicializado. Si no es por A, es por B, si no es por B, es por C. Entonces yo creo que trataría de mirar también el vaso medio lleno en el contexto de la oportunidad que tenemos para poder resolver este asunto. Ahora, ministro, que Ángela Vivanco no haya hablado en calidad de vocera de la Corte Suprema, sino que como ministra de la misma. Esto, primero, ¿qué efecto práctico tiene? Porque si cualquier decisión tiene que tomar nuevamente la justicia, el máximo tribunal de justicia en torno a este tema, ¿ella ya con estas declaraciones debiese abstenerse o qué efecto práctico, por eso le pregunto, tienen estas declaraciones en su calidad de ministra de la Corte? Yo diría que por ahora ninguna. O sea, el rol que si lo hacía como vocera o lo hacía como presidenta de la sala, como vocera tiene un rol en que habla en nombre del Pleno de la Corte. Y este no era un debate del Pleno propiamente tal. Y por lo tanto ella lo hace en su condición de presidenta. Entiendo yo que en su condición de presidenta expuso por su situación actual, no porque hubiese sido un debate al interior de la sala, porque entendería yo que ese debate se va a producir como resultado de la solicitud de aclaración. A mí me parece que no es, no impacta en la decisión de fondo. Yo creo que cuando se presente la aclaración, ese va a ser un debate que va a estar al interior de la sala. Y yo creo que es un debate entre pares, y a lo que a nosotros nos importa es lo que resulte de eso, ojalá del modo más pronto posible, para que todos quienes participan del debate público, particularmente el Congreso, tengan mucha claridad sobre los bordes en los cuales está discutiendo la ley Corte de ISAPRES. Ministro, esta mañana el ex superintendente de ISAPRES, Patricio Fernández, tuvimos la posibilidad de conversar con él y él decía que esto demostraba también y le daba la razón a quienes lo plantearon, que los fallos sí son interpretables, efectivamente. Y lo decía él en contrario a lo que había planteado el gobierno inicialmente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo diría, no sé si Patricio Fernández es abogado o no, pero lo que sí diría es que hay que tener cuidado con eso. Todo estudiante de Derecho aprende no solo que el derecho administra desacuerdos, sino que aprende una segunda cuestión adicional, y es que una vez sometido un asunto a un tribunal de justicia, lo que corresponde es cumplir las sentencias. Si hay un asunto que no está claro, si hay un asunto que es impreciso, a quien le corresponde aclarar es al propio tribunal que adoptó la decisión. Y yo creo que en esto, aun cuando estemos hablando de un tema especialmente sensible, uno tiene que volver sobre las instituciones. Ayer existió una declaración, lo que importa es lo que dice una sentencia. Y por lo tanto, el Ejecutivo lo que hace es volver sobre la Corte y particularmente sobre la Sala para que sea mediante una resolución judicial que precise si es necesario precisar algo. En lo demás, me parece que no hay que confundir el foro judicial con el foro de la política. Y no hay que confundir el desacuerdo habitual que gestiona el derecho con la certeza que da una sentencia judicial. Y yo creo que en esto hay que ser muy cauto porque lo clave es respetar la fortaleza de las instituciones. Sí, Patricio Fernández sí es abogado, ministro, y añadiendo a lo que ocurrió ayer con estas declaraciones o el fin de semana, ¿cuánto más se extiende esto? Lo digo por lo que produce en los afiliados, ¿no? En los afiliados a las ISAPRES, de esta incertidumbre que se ha generado ya en los últimos meses, sumando ahora en otro capítulo en el tema. Claro, lo que pasa es que, como les comentaba al inicio, había sido voluntad de la Corte tratar de ir reduciendo la judicialización por la abrumadora cantidad de casos que tenemos. Fíjense que en agosto la Corte resolvió en un sistema similar, es decir, con una audiencia pública, eligió 4 o 5 casos guía, formularon alegato a propósito del aumento de precios base. Luego, para la decisión de noviembre, la Corte Suprema aplicó el mismo, realizó audiencias públicas, eligió 4 o 5 casos guía, los decidió, definió un criterio general. Es más, la sentencia de noviembre obliga y remite la sentencia a todas las Cortes de Apelaciones porque entiende que la Suprema ya adoptó una decisión. No solo eso, sino que les quiero decir que en la actualidad
las Cortes de Apelaciones están declarando inadmisibles los recursos de protección nuevos en base a la sentencia de noviembre, porque entiende que la decisión de la Suprema ya se adoptó. Claro. Y el tercer caso relevante son los casos GES, que están pendientes en la Corte y que la Corte ha fijado audiencia para el 13 de julio bajo la misma modalidad. Entonces, ¿cuál es la paradoja de la situación en la que estamos hoy día? Que para cumplir una sentencia que buscaba acotar la judicialización, podemos terminar en un efecto inverso, es decir, aumentando la judicialización, lo cual es una paradoja entre medio de lo que ha tratado de resolver el sistema en el último tiempo y particularmente las señales que ha tratado de dar la Corte Suprema para tratar de reducir ese número de casos que congestionan mucho el sistema judicial. Bueno, y a propósito de ese punto, ministro, de la judicialización, ¿es posible que aquellos afiliados a la ISAPRES que no hayan demandado en su momento ahora pudieran acceder a esto de manera retroactiva, presentando acciones judiciales de aquí en adelante, ministro? Bueno, es que ese es el problema cuando tengo un mismo criterio para la situación de los mismos casos. Las Cortes hoy día vienen declarando, por esto le digo, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones, han interpretado la sentencia de noviembre como una sentencia que ya fijó un criterio de alcance general. A uno le podrá gustar o no cómo fue redactado el fallo de noviembre, eso es otra cosa. Pero esa es la manera en que estado interpretando incluso por las propias Cortes de Apelaciones. Entonces, tenemos un problema que es necesario a estas alturas, por el bien del sistema, aclarar bien, y por lo mismo el Ejecutivo va a hacer esa solicitud de aclaración con el mayor detalle posible. Pero lo que está al trasfondo de todo esto es la forma en que hemos sostenido el sistema de ISAPRE con un modelo de judicialización sistemática en la última década, que yo creo que no es razonable y creo que es lo que explica en buena parte el problema en el que estamos hoy. Sí. Ahora, uno siente, ministro, en todo caso, en base a lo que usted ha planteado, a las reacciones que uno escuchaba ayer también, que de alguna manera retrocedimos varias casillas, digamos, en este proceso de tratar de generar certeza, seguridad y de esclarecer el panorama respecto a la crisis de la ISAPRE. Sí, mire, yo en este tipo de cosas en general trato de ver la mitad del vaso lleno y las cuestiones institucionales. A ver. Hay una sentencia judicial que tiene que cumplirse y hay un debate legislativo que está abierto a propósito del proyecto que ha enviado el Ejecutivo. Yo creo que esta confusión de estos días puede ser útil precisamente para permitir que el Congreso logre un acuerdo en el sentido de cumplir los objetivos perseguidos por la sentencia, pero sobre todo con darle certeza al sistema de modo tal de reducir los índices de judicialización que son genuinamente insostenibles para el sistema judicial y además son extremadamente injustos para las personas que no acceden a tribunales para pedir las declaraciones de ilegalidad de aumento del precio de base, de tabla de factores o patología GES en el fondo, ¿no? Claro. Entonces yo miraría también esto como una oportunidad para poder lograr un cierto consenso, no solo de cómo se cumple la sentencia, sino que sobre todo en cómo seguimos evitando mantener índices de judicialización extremadamente altos en nuestra industria. Exacto, porque aquí también se puede generar una desinformación inmediata y más allá de que sea retroactivo como se aplique, haya esta judicialización inevitable, ¿no? Por si acaso, entre comillas. Sí, sí. Y eso además no solo es congestión judicial, sino que además genera situaciones muy asimétricas entre los propios afiliados del sistema ISAPRE, que es la paradoja de lo que trató de corregir la Corte en el fondo. Sí. Ministro Cordero, muchas gracias por su tiempo esta mañana, muy amable. Gracias, ministro. No, por favor, que tengan buen día y buena semana. Igualmente. Igualmente, nos vemos.